Pues hay una ironía gigantesca, o sea, casi cómica cuando uno se pone a observar la agricultura moderna de cerca. Totalmente. Porque, a ver, llevamos como 10.000 años cultivando la tierra, ¿no? 10.000 años de relación íntima con las plantas, observando cómo se adaptan y prosperan. Y sin embargo, si hoy abres un manual de horticultura, pues parece que estás leyendo las instrucciones para ensamblar un satélite espacial. Sí, o un microchip. Te exigen tutores de metal perfectamente alineados, calendarios de riego milimétricos. Fórmulas químicas secretas para los abonos, horas de trabajo esclavo bajo el sol. Pero fíjate, el símbolo definitivo de esta especie de, digamos, falsa seriedad agrícola, el verdadero trofeo, es la tijera de podar. Nos han convencido, o sea, nos han lavado el cerebro de que sin esa tijera la naturaleza simplemente es incompetente. Es un fenómeno súper fascinante, porque hemos construido y aceptado una narrativa donde el mundo natural requiere nuestra microgestión constante para funcionar. Asumimos este rol de ingenieros arreglando una máquina defectuosa. Exacto. Y para entender esta ironía, hoy estamos haciendo una exploración a fondo sobre una colección muy reveladora de fuentes. Por un lado, tenemos manuales de botánica industrial moderna, y por el otro, registros y ensayos de los años 80 sobre Masanobu Fukuoka. El legendario agricultor japonés. Ese mero. Y nuestra misión en este análisis es desentrañar un método biológico que la industria moderna prácticamente ocultó. O sea, un sistema que desafía toda la lógica comercial actual porque logra triplicar las cosechas sin usar fertilizantes sintéticos, sin pesticidas y casi sin esfuerzo físico. Lo cual suena imposible para los estándares de hoy. Sí, suena magia, pero ok, vamos a desempacar esto, porque el contraste es brutal. Pensemos en la imagen estándar de la industria agrícola de hoy. Es un invernadero gigante, estéril, hipercontrolado. Ajá, donde cada planta está atada a una varilla de hierro creciendo en vertical. Sí, con una disciplina casi militar y la temperatura controlada por computadoras. Y por el otro lado, los registros describen a Fukuoka de una manera radicalmente distinta. Mientras sus vecinos sudaban la gota gorda con bombas de fumigación en la espalda, cortando cada hoja fuera de lugar, él simplemente caminaba por sus campos con las manos vacías. Y los resultados hablaban por sí solos. Totalmente. Al llegar la cosecha, no tenía esos tomates rojos pero desabridos del súper. Eran racimos tan densos y pesados que las ramas literalmente colapsaban hasta tocar el suelo de pura abundancia. Ese contraste visual, fíjate, encapsula un choque de paradigmas muy profundo. O sea, la agricultura industrial busca estandarización, pero el método de Fukuoka busca sinergia biológica. Claro. Pero para entender cómo logra esa abundancia y por qué soltar el control es tan revolucionario, primero es imperativo mirar el desastre que ocurre en los huertos modernos. Tenemos que observar la violencia oculta en nuestra obsesión con la poda vertical. Estoy 100% de acuerdo en abordar eso primero, porque la lectura de estos manuales modernos revela lo que, francamente, podríamos llamar una auténtica carnicería agrícola. Es una buena forma de describirlo. Digo, seamos honestos. La práctica de la poda moderna, desde la perspectiva de la planta, es una película de terror absoluto. O sea, imagínate, cada fin de semana salen legiones de personas armadas con tijeras afiladas, cortando con un entusiasmo casi sádico cada brote que se atreve a salir del tallo principal. Y la justificación siempre es que están concentrando la energía de la planta, ¿no? Ayudándole a enfocarse en los frutos. Pero biológicamente, los textos confirman que es un error gravísimo, porque cada una de esas hojas amputadas es en realidad una fábrica solar de alta eficiencia. Exacto. Su único propósito es hacer fotosíntesis y mandar esa energía a la raíz. Y se las cortan. Pero el problema no termina ahí, porque al podar así de agresivo, dejas heridas abiertas, frescas y sangrando savia. Y esos cortes son como invitaciones VIP para hongos, bacterias y virus letales. Entran directo al sistema vascular de la planta. Exacto, entonces, en cuestión de días, la planta ya no está produciendo tomates jugosos, está gastando toda su energía de emergencia en coagular esa herida y defenderse de infecciones. O sea, le obligamos a pelear una guerra a muerte contra sus propios cuidadores. Es una carga de estrés oxidativo inmensa. Es como, fíjate, es como hacerle una cirugía a corazón abierto y sin anestesia a un maratonista 5 minutos antes de la carrera, y encima, exigirle que rompa un récord mundial. ¡Wow! La analogía es dramática, pero biológicamente es súper precisa.
Y la raíz de esta exigencia inhumana nace de ignorar la historia evolutiva del tomate. Si analizamos sus orígenes en Sudamérica, la botánica es clarísima. O sea, no es un pino. Exacto. No es una flor de maceta ni una columna arquitectónica diseñada para crecer recta hacia el cielo. Evolutivamente es una planta trepadora silvestre. Es una enredadera. Claro, su diseño es arrastrarse. Ajá. Su diseño, perfeccionado por millones de años, es arrastrarse caóticamente por el suelo del bosque, ramificarse en docenas de direcciones y producir frutos en medio de ese aparente desorden. O sea que su instinto de supervivencia está ligado directamente a la expansión territorial, a tocar el suelo en muchos puntos. Ese es su motor biológico. Pero la agricultura moderna la priva de esa geometría. La obliga a crecer en un solo tallo vertical amarrado a un poste. Lo cual genera un problema estructural gigante, ¿no? Letal, porque concentras toda la producción y el flujo de nutrientes en un solo canal. Es un cuello de botella. Si a esa planta, ya debilitada por la poda, le entra un hongo por el tallo base, o hay un golpe de calor que deshidrata ese único canal, Adiós cosecha. se pierde todo de un tajo. No hay redundancia biológica. La verticalidad forzada es un diseño inherentemente frágil. O sea, es una sentencia de muerte disfrazada de orden estético. Entonces, la pregunta lógica aquí es, si obligar a la planta a crecer como poste de teléfono es tan riesgoso, ¿cuál es la alternativa que la maquinaria agrícola ignoró? Pues lo que los textos antiguos documentan como la rebelión horizontal. Básicamente, dejar de luchar contra la gravedad. Ok, a ver. Fíjate que a principios del siglo XX, los agricultores del Mediterráneo ya lo hacían. No mutilaban la planta, dejaban 3 o 4 tallos principales. Pero Fukuoka lo llevó al límite absoluto. Él elimina los soportes verticales por completo. Las deja acostarse en el piso. Literalmente, las deja extenderse a horizontales sobre el terreno, pero con una condición innegociable. Deben reposar sobre una cama súper gruesa de paja. 0 ataduras, 0 podas. A ver. Aquí es donde me surge una duda enorme, y creo que a cualquiera que tenga un jardincito le pasaría igual. Si dejas una planta llena de frutos arrastrándose por la tierra húmeda, pues la lógica te dice que eso va a ser un festín para insectos y hongos. Claro, que se van a pudrir. Sí, se pudrirían antes de ponerse rojos. ¿Cómo es que esto no termina en una alfombra de tomates podridos? Esa es la reacción más común, y es el miedo que mantiene viva a la industria de los tutores de metal. Pero la clave no es solo tirar la planta al suelo, sino esa cama de paja gruesa. No es solo un colchón para que no se manchen de lodo. ¿Ah, no? No, la paja actúa como tecnología biológica de punta. Es un regulador térmico masivo y una esponja hidrológica. Para entender esto, hay que ver un problema súper común en huertos normales, la podredumbre apical. Ah, sí, la he visto en los manuales. Es esa mancha negra, corrugada y horrible que le sale en la base al tomate y te arruina todo. Esa mera. La industria de agroquímicos siempre te dice que es falta de calcio en el suelo y te venden suplementos carísimos. Obvio. Pero la literatura botánica explica que casi siempre hay suficiente calcio en la tierra. El verdadero culpable es el estrés térmico. Cuando el suelo desnudo recibe el sol de verano y supera los 32 grados centígrados, las raíces entran en shock. Se apagan. Literalmente suspenden la absorción de agua para protegerse. Y como el calcio necesita agua fluyendo para llegar al fruto, este bloqueo térmico impide que el mineral llegue. Sin calcio, las células del tomate colapsan y se hace la mancha negra. ¡Qué locura! O sea, el calcio está ahí flotando a 2 centímetros de la raíz, pero la planta cierra la llave porque se está asando viva. Un diagnóstico muy preciso. Y ahí brilla el método de Fukuoka. Bajo esa capa espesa de paja, se crea un microclima aislado. Aunque afuera estemos a 38 grados, la tierra bajo la paja sigue fresca, húmeda y a la sombra. ¡Wow! Nunca llega a la temperatura de shock, así que las raíces siguen absorbiendo agua y calcio sin parar. Adiós a la mancha negra sin usar químicos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque resolver la temperatura ya está cañón. Pero las fuentes documentan que mantener el tallo acostado sobre esa paja húmeda activa una función oculta en la genética de la planta. Sí, un rediseño total de las raíces. Ajá, las raíces adventicias. Y leer cómo funciona está increíble.
Resulta que el tallo del tomate está lleno de pelitos microscópicos, los tricomas, que uno piensa que son pelusa, pero en realidad son nódulos radiculares latentes. Están esperando el estímulo correcto. Exacto. Si ese tallo toca la oscuridad y la humedad de la paja de forma prolongada, esos vellitos mutan y perforan el suelo convirtiéndose en raíces primarias hechas y derechas. Es un mecanismo de adaptabilidad brutal para anclarse y buscar recursos. Y la diferencia es abismal. O sea, con el tutor vertical, tienes una sola raíz bajo tierra intentando bombear galones de agua en contra de la gravedad para una planta de 2 metros al mediodía. Todo por un solo canal. Es como tener la demanda de agua de un edificio entero dependiendo de una sola tubería que gotea. Pero con Fukuoka, cada sección de tallo en la paja saca raíces adventicias. En semanas pasas de esa tubería precaria a tener toda una red de acueductos municipales. Se multiplican los puntos de anclaje. Sí, succiona agua y nutrientes a lo largo de 1 metro de suelo en lugar de un solo puntito. El estrés desaparece y la planta simplemente explota en abundancia. Y esa prosperidad es lo que explica los racimos masivos que mencionabas. Al crear esta red, la capacidad para soportar biomas se vuelve exponencial. Claro. Ahora, es fundamental entender que pasar de hipercontrol a digamos, caos gestionado, no se puede improvisar. Quienes fracasan hoy en día es porque omiten detalles clave. No puedes nomás aventar semillas y esperar un milagro. Hay un manual de ejecución. Exacto, una metodología. Y de hecho los manuales derivados de este método describen una secuencia muy lógica, como preparar el escenario y luego dejar que funcione solo. Si yo tengo mi terreno listo, ¿qué es lo primero que se hace? Porque mi instinto sería meter una máquina para aflojar la tierra y que las raíces entren fácil. Y ese instinto es el primer gran choque de filosofías. Arar la tierra es catastrófico en este sistema. El suelo no es materia muerta, es una metrópolis de hongos, bacterias y redes de lombrices. O sea, si metes la máquina rotativa, haces añicos la infraestructura. Destruyes todo. La instrucción aquí es mínima perturbación. Solo cortas la maleza a ras de suelo. Las raíces muertas se quedan enterradas y se vuelven túneles de aireación y alimento para el microbioma. Fíjate, es un respeto absoluto por la arquitectura que ya está abajo. Limpias el techo, pero no dinamitas los cimientos. Y supongo que después viene la capa de paja. Ahí entra la tecnología térmica. Y aquí la mayoría peca de tímida. Se requiere una capa de al menos 15 centímetros de grosor. Es innegociable. 15 centímetros, es muchísimo. Si ves desde arriba un solo centímetro cuadrado de tierra, ya fallaste. El sol va a secar las raíces adventicias antes de que se anclen. Tiene que ser una barrera súper gruesa y opaca. Ok, una fortaleza de materia orgánica. Pero, ¿y cómo guías a la planta? Porque si compras el plantón en un vivero, ya viene creciendo hacia arriba. En vez de forzarla a un poste, aplicas un guiado pasivo. No cortas los tallos secundarios. Los doblas con muchísima suavidad hacia los costados para que reposen en la paja. O sea, los acuestas. Sí. A veces usas horquillas de madera o piedras muy ligeras para asegurar que el tallo toque la humedad. Y al sentir esa oscuridad, la planta saca sus raíces adventicias en cuestión de días. Y luego viene la parte que, para la mente moderna, es el mayor reto psicológico. El abandono calculado. Que suene más fácil de lo que es. Sí, porque literalmente es dar un paso atrás. Guardar las tijeras de podar, esconder los químicos y resistir el impulso de controlar todo. Según las fuentes, solo debes visitar el huerto una vez a la semana. Ajá, solo para revisar que el viento no haya movido la paja. Y obviamente para cosechar, porque al final, en vez de tener postes lúgubres con 2 tomates sufriendo al sol, tienes una selva tupida, una bóveda verde protegiendo racimos masivos. Es un ejercicio de confianza total en la biología. Sin embargo, hay una advertencia enorme en la literatura actual. Existe una amenaza invisible y supermoderna que Fukuoka no experimentó y que es una trampa mortal si no tienes cuidado. Uy, sí. Al leer los reportes me topé con un término que de verdad suena a ciencia ficción o a titular amarillista. La paja asesina. Suena exagerado, pero es muy real. Yo pensé que era broma, pero los datos agronómicos muestran que es un problema químico severo. ¿Qué fue lo que cambió desde los años 80 para que la paja se volviera peligrosa? Lo que cambió fue el auge de los monocultivos químicos. La industria de cereales, como el trigo o la avena, usa herbicidas basados en auxinas sintéticas.
Ok, hoja ancha, que roban recursos. Estas auxinas imitan hormonas de crecimiento, pero a niveles tóxicos. Solo obligan a las malezas de hoja ancha a crecer tan rápido que sus células colapsan y mueren. El trigo queda intacto. y claro, por ironía del destino, el tomate es genéticamente una planta de hoja ancha. Exactamente. Y el problema es que estos químicos son diseñados para ser ultra persistentes. No se degradan con el sol, ni con la lluvia, ni siquiera pasando por compostaje. ¡Wow! Entonces cosechan el trigo, empacan los tallos secos y te los venden como paja. Pero el herbicida sigue latente ahí. Es un caballo de Troya invisible, literal. O sea, alguien compra su paca de paja dorada, arma su cama de 15 centímetros, acuesta los tomates y espera la magia de las raíces. Pero cuando la humedad disuelve esos químicos y la planta los absorbe, Empieza el desastre. sí, los reportes dicen que las hojas superiores se enrollan hacia adentro como garras, los tallos se tuercen en espiral, y la gente obviamente culpa la biología. Dicen, seguro es un virus o un hongo nuevo. Cuando en realidad están viendo un envenenamiento químico silencioso por herbicidas aplicados a cientos de kilómetros. Qué tragedia, porque la gente piensa que el método de Fukuoka no sirve, cuando en realidad sabotearon su ecosistema con paja contaminada. Por eso los manuales de hoy exigen que te vuelvas casi un investigador forense con tus proveedores. Totalmente, tienes que cuestionar el origen de todo. Y como casi nadie sabe de dónde viene su paja, los textos proponen una solución de diagnóstico preventiva que me voló la cabeza. Le dicen la prueba del frijol. Funciona literal como el canario en la mina de carbón. Es un bioensayo casero súper elegante y barato. Sí, la mecánica es súper simple. Agarras una muestra de la paja, la dejas en una cubeta con agua 24 horas. Esa agua disuelve los químicos residuales y al día siguiente la usas para regar unas semillas de frijol en una maceta. Pero, a ver, ¿por qué el frijol? Porque las leguminosas, como el frijol, tienen una hipersensibilidad fisiológica a las auxinas. Si las raíces absorben esas hormonas sintéticas, los tejidos de la planta tienen una multiplicación celular súper explosiva y desordenada. O sea, si a los pocos días el frijol germina y crece recto con hojas bonitas y firmes, luz verde, la paja es segura. Pero si los brotes salen retorcidos y las hojas parecen garras cerradas... Es la señal innegable de crecimiento celular descontrolado. Exacto. Y ahí las instrucciones son tajantes. Esa paja se quema o se tira inmediatamente. Cero contacto con tu huerto. Es vital. Y, si conectamos toda esta evidencia con el panorama general, la conclusión es muy profunda. Renunciar a la tijera de podar y a la verticalidad forzada no es perder el control. Para nada. Es devolverle el control a mecanismos botánicos que llevan millones de años perfeccionándose. Dejas de ser un ingeniero necio que fuerza la máquina y te vuelves un facilitador inteligente que solo quita los obstáculos para que la naturaleza haga el trabajo pesado. Entonces, ¿qué significa esto para quienes nos escuchan hoy? Porque los documentales nos dejan un experimento súper tangible. No tienes que cambiar todo tu huerto mañana. El reto es probarlo con una sola planta. Claro, a pequeña escala. Exacto. Tomas 2 plantas. A una le aplicas todo el rigor industrial. La podas, la amarras vertical, control total. A la otra le puedes su cama de 15 centímetros de paja verificada con la prueba del frijol, acuestas el tallo y practicas el abandono calculado. Y dejas que el peso de los tomates sea el juez final. Es la validación científica perfecta. Permitir que la planta demuestre, con su propia cosecha, cuál paradigma entiende mejor las reglas de la naturaleza. Y esto nos deja con una reflexión que la verdad va mucho más allá de los tomates o la agronomía. Porque si una planta con milenios de evolución prospera brutalmente, justo en el momento en el que dejamos de microgestionar cada una de sus hojas con precisión industrial, la pregunta obligada es, ¿en qué otras áreas de la vida moderna nuestra obsesión por el control y la eficiencia está asfixiando nuestra propia abundancia natural? Es una pregunta para quedarse pensando, sin duda. Nos sumergiremos en una nueva exploración a fondo muy pronto.